Hola a todos, mi nombre es Salvador y les doy la bienvenida al capítulo 5 del curso de Excel y macros. En esta sesión exploraremos a fondo el uso de las funciones en Excel, una de las áreas más importantes del curso. Comprender y manejar las funciones es fundamental para trabajar eficientemente con datos en Excel. Esta unidad es clave porque en la aplicación correcta de las funciones está la base de Excel. Una hoja de cálculo es esencialmente una base de datos que nos permite hacer cálculos automatizados con fórmulas, eliminando la necesidad de recalcular manualmente cada vez que realicemos un cambio. Por eso, dominar esta unidad sentará las bases para un uso efectivo de Excel a lo largo del curso. Vamos a profundizar en el uso de las funciones ya predefinidas por Excel, estudiando su sintaxis y aprendiendo a utilizar el asistente de funciones, una herramienta que nos será muy útil cuando no estemos seguros de qué función utilizar o de su sintaxis. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas lecciones. Bienvenidos al capítulo número 5 de nuestro curso. Antes de seguir continuando, quiero explicarles que deben de descargar estos dos archivos que los van a tener en la parte de la descripción, el enlace de descarga de estos archivos. Voy a hacer todo lo posible de irme rápido para alcanzar a explicarles todos los temas porque son varios puntos importantes, temitas que debemos de cubrir en esta sesión. Pueda que el video sí salga un poco extenso, pero yo les recomiendo que si se cansan, dejen el video hasta donde lo dejaron de ver y ya después pueden seguir continuando viendo el video. Suponiendo que ya tienen descargados los archivos, vamos a abrir primero el archivo que se llama capítulo 5. Es donde vienen todas las actividades que vamos a ir trabajando. Antes de comenzar, aclaremos la diferencia entre una fórmula y una función en Excel, ya que suelen confundir. Ya habíamos visto un poco de esto de una función y una fórmula, ya se los había comentado en los capítulos anteriores. Entonces, nada más vamos a recapitular que una fórmula es cualquier expresión matemática que escribimos directamente en una celda de Excel para realizar cálculos específicos. Puede incluir números, operadores matemáticos como la suma, la resta, la multiplicación, la división y los exponentes. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo una fórmula que es 5 más 2, está haciendo el cálculo aquí en la celda, que también podemos hacerla con referencias, que en este caso es la celda que tiene el valor 5 más la celda que tiene el valor 2 y luego puedo ponerle una multiplicación que sea por 2, ¿no? Entonces, estas son fórmulas que están creadas directamente en la celda por nosotros. Ahora, una función es una herramienta que proporciona Excel de forma predeterminada para cálculos complejos. Las funciones son fórmulas predeterminadas que tienen una sintaxis específica y nos ayudan a hacer operaciones avanzadas en pocos pasos. Por ejemplo, la función suma, que es una función para sumar automáticamente un rango. Aquí voy a borrar la función que tengo aquí. Vamos a ponerlo o vamos a llamar la función suma, y la función suma o las funciones están compuestas por el nombre de la función y siempre se abren con un paréntesis y dentro de los paréntesis ya traen los argumentos que le vamos a ir indicando. En este caso voy a seleccionar este rango, pongo coma para seguir agregando el siguiente rango y ahora sí cierro paréntesis y doy enter. Antes de introducir las funciones de Excel es importante entender la jerarquía de operaciones matemáticas, ya que Excel sigue un orden específico al realizar los cálculos. Conocer este orden nos permitirá construir fórmulas más complejas con confianza y precisión. Es importante seguir una regla, la regla de PEMDAS. ¿Qué nos da a entender o qué quiere decir? Está que la P indica primero son los paréntesis que se calculan y como segundo son los exponentes. Como tercer paso es la multiplicación o la división y por último la suma
y la resta. Es importante seguir esta regla, que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Nos pasamos a la siguiente hoja, donde vamos a hacer el cálculo de estas operaciones que están viendo aquí. Vamos a aplicar la regla de PEMDAS, que acuérdense, la P son primero los paréntesis, los exponentes, la multiplicación y la división, y por último la suma y resta. Acá hay que enfocarnos en esta gráfica: primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso. Hay que ver claramente lo que nos está diciendo aquí. Nos dice, todas las operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. Hay que tener claro este párrafito. Ahorita vamos a ver en qué me estoy refiriendo. Vamos a resolver estos casos nosotros ahorita sin usar nada de calculadora ni crear fórmulas de Excel. Lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, hay que resolver primero esto y ponemos el resultado que nosotros sacamos, lo ponemos aquí y después hacemos que las fórmulas se ejecuten para ver el resultado que nosotros pusimos aquí coinciden con lo que Excel nos está dando. Bueno, vamos a empezar a ir despejando las fórmulas. En este caso, hay que ver primero toda la fórmula. Nos dice la regla que primero son los paréntesis. Buscamos si en la fórmula tenemos paréntesis. No los tenemos, entonces nos pasamos este paso número 1. Seguimos con el paso número 2. Vemos o buscamos, checamos si tenemos exponentes. No tenemos. Entonces nos pasamos al paso número 2. Al paso número 3, checamos si tenemos multiplicación y división. Si tenemos división y tenemos multiplicación. Entonces hay que aplicar primero la multiplicación y la división, pero primero nos dice las operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. Voy a bajar como tal los números para ir despejando la fórmula. Toda aquella operación que tenga el mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? La división. Entonces, primero tenemos que resolver la división y después ya aplicamos la multiplicación. Entonces, 6 entre 2 me da como resultado 3. Entonces, todos los demás números los bajo como tal. 3 más 1. Listo. Ya resolví la división. Ahora me falta la multiplicación, que lo podía hacer también directamente aquí, ¿no? Que se podía hacer 6 entre 2, tengo 3, por 3 me da 9. Pero lo vamos a ir despejando detalladamente. Yo sigo bajando el 2 con su signo y el signo y ahora hago la operación de la multiplicación. 3 por 3 son 9. Bajo el 1 con su respectivo signo y entonces ya tengo eliminada la división, la multiplicación. Seguimos al siguiente paso. Hacemos la resta y la suma. Entonces, primero hacemos toda la suma. Como tenemos nada más suma, entonces hacemos toda la suma, que es 2 más 9 me da 11, más 1 y el resultado es 12. Entonces, ese resultado lo pongo acá mientras voy resolviendo los demás ejercicios. Borro acá para poder ir escribiendo la siguiente fórmula. Igual, analicemos la fórmula, qué signos tenemos o qué niveles tienen para ir siguiendo el orden de la jerarquía de operaciones matemáticas. Entonces, ¿tenemos paréntesis? Sí, sí tenemos paréntesis. Y tenemos, en un paréntesis, tenemos otros paréntesis adentro. Todo lo que está adentro de otro paréntesis o todas las operaciones que están dentro de ese paréntesis, primero se tienen que resolver todo lo que está dentro del paréntesis. Como tal, nosotros bajamos igual el primer paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a pasar lo que está fuera del otro paréntesis. Entonces voy a ponerlo y fuera del otro paréntesis voy a bajar como tal los números. Menos 2 y el 2 aquí está multiplicando. Pongo su respectivo signo. Fuera de acá pongo el 3 multiplicado más 1 y este se va a eliminar. ¿Por qué? Porque ya voy a hacer la operación que está dentro de ese paréntesis. 3 más 5 son 8. Entonces ya está resolvido ese paréntesis, ya está eliminado. Todavía me sobra un paréntesis y dentro de ese paréntesis hay operaciones que tengo que resolver. De ese paréntesis está una multiplicación, entonces primero tengo que resolver la multiplicación. Bajo como tal el paréntesis o los paréntesis. Dentro de los paréntesis pongo el 8 menos, hago la operación que está ahí, que es la multiplicación primero, que es
menos 2 por 8 son menos 16. Entonces ya está eliminada la multiplicación, el 3 más 1. Los bajo como tal. Ahora, sigue estando una operación dentro del paréntesis. Resolvemos esa operación. Entonces, 8 menos 16 me da menos 8. Bajo los demás números más 1 y así voy despejando, ¿no? Bueno, entonces aquí yo ya podía eliminar este paréntesis porque ya, a ver, déjame eliminarlo. Deja eliminar acá este paréntesis. Hay que dejarle signo porque así va la regla, ¿no? Entonces, ahora seguimos teniendo una multiplicación. Entonces resolvemos la multiplicación, que es, hay que poner el tilde o la comilla simple para que no se vaya a ejecutar la fórmula. Entonces, menos 8 por 3 son menos 24. Entonces pongo menos 24 más 1. Ahora sí, ya me queda la suma, que es menos 24 más 1. Entonces me da menos 23. Y el resultado aquí me dice que es menos 23. Y por último, vamos con la siguiente operación. Checamos. ¿Tenemos paréntesis? No tenemos paréntesis. ¿Tenemos exponentes? Sí tenemos exponentes. Entonces, bajamos el 3 más 8 entre 2. Resolvemos los exponentes que están. 2 elevado a 3, 8. Entonces aquí pongo 8 menos 1. Bajo el 1, ya está resuelto lo del exponente. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo? La división y una multiplicación. Primero resuelvo la división porque me dice que toda aquella operación que tenga el mismo nivel se resuelve de izquierda a derecha. Entonces, 3 más, hago la división que es 8 entre 2 me da 4, bajo 8 menos 1. Ahora resolvemos la multiplicación que es 3 más 4 por 8 son 32 menos 1. Ahora sí, ya nos queda resolver las operaciones. 3 más 32 son 35 menos 1 y ahora ya resolvemos la resta que es 35 menos 1 me da 34. Entonces la respuesta aquí es 34. Ejecutamos la fórmula y sí me está dando 12. Estamos bien ahí. Ejecutamos la siguiente fórmula. Menos 23 es correcto. Y la siguiente fórmula, 34 y es correcto. Entonces, así es el orden que sigue Excel para resolver operaciones matemáticas. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto, la introducción a las fórmulas o insertar fórmulas. También aquí, sin más no recuerdo, ya les había explicado que toda aquella función se comienza siempre con un signo igual. Muchas personas comienzan una función o una fórmula también con el signo más, que puede ser también, pero mi recomendación es siempre acostumbrarnos a utilizar el signo igual. Nos adentramos a la estructura de la función. Ya vimos también la siguiente sesión que por acá tenemos una pestaña de fórmulas. Bueno, se llama fórmulas, pero es donde encontramos todas las funciones. En esta parte donde me estoy seleccionando tenemos la inserción o insertar función, que nos dice que permite trabajar con fórmulas de la celda actual. Se puede seleccionar las funciones que desee usar y obtener una ayuda para completar los valores de entrada. En este caso, si yo estoy seleccionado en una celda por acá y me voy aquí, ya sea aquí o también tenemos la parte acá en la barra de fórmulas a un lado, insertar función. Si yo le doy un clic, me salta este diálogo en el cual me dice, escriba una breve descripción de lo que deseas hacer y a continuación haz clic en él. Entonces, acá en seleccionar una categoría, ya Excel trae un orden por categorías que puedes irlas buscando o seleccionándolas según la categoría que tú desees, pero si en el caso que le das todo, pues te despliega todas las funciones que Excel tiene. Si tú vas a hacer una suma, nada más le pones suma y te vas acá al botón de ir y ya te filtra la función o te selecciona la función que estás buscando. Entonces, con que le dé yo clic o doble clic, ya me abre el asistente de la función, que en este caso la función suma tiene argumentos. Cuando tú vas insertando un número u otro argumento, te va creando más argumentos que puede llegar hasta 255 argumentos. Voy a darle a aceptar. Aquí me está sumando los valores que acabo de ingresar
Si yo le voy dando comillas, me va creciendo la función hasta llegar a 255 argumentos, ¿no? Ese es lo máximo que puedo agregar de argumentos en la función suma. Y creo que también en la función promedio, en la función concatenar, que esas traen hasta ese número de argumentos, ¿no? En este caso yo voy en el argumento 144. Si yo me paso en el del 255, al darle enter me va a arrojar una advertencia indicándome que puse demasiados argumentos. Algo así me arroja ese mensaje. Una función, todo lo que está en un paréntesis, por ejemplo, voy a escribir aquí la función suma como argumento principal o obligatorio, siempre tienes que agregarle un número o un rango, porque si no agregamos nada, no se va a poder ejecutar la función, me va a arrojar una advertencia. Entonces, siempre obligatorio tiene que tener un valor agregado. Entonces, así la función se ejecuta. Todo lo que está delante del paréntesis o todo lo que ya aparece un argumento en corchetes es opcional. Toda aquella función que tú encuentres, primero, lo que está en paréntesis, eso va a ser obligatorio. Todo lo que está en corchetes es opcional. Si lo agregas o no lo agregas, de todas maneras la función se va a ejecutar. Que nos quede claro esa parte. Voy a hacer un ejemplo aquí en esta tablita. Nosotros por acá aquí en fórmulas tenemos esta opción que es de autosuma, que también la tenemos acá en la parte de edición, autosuma. Mira, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función te va a sumar valores, ya sea que están en en una fila o que estén en una fila. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono toda o me selecciono aquí en la parte de abajo, voy a darle clic a la función y ya me hace la suma en automático de esos valores. Al igual si me selecciono por fila, me hace lo mismo. Déjame ejecutarlas desde acá. Me hace lo mismo, ¿no? Me ejecuta la suma, ¿no? Me hace una suma rápida, ¿no? Entonces, que también lo podemos ejecutar con el control, a ver, déjame ver acá, lo podemos ejecutar con Alt, presionas esta tecla, Alt, Shift y luego esta tecla, que siempre va a ser que está indicando que es el signo igual, es Alt, signo igual que por si tienes en otro idioma tu teclado. Ok, entonces en mi teclado pues tengo que seleccionar Alt Shift para indicar que es igual. Entonces voy a seleccionarme las columnas que quiero sumar, Alt Shift igual y ya también me hizo la suma. También igual a las filas, Alt Shift igual ya también me hace la suma, ¿no? Entonces, esas son las funciones para hacer sumas rápidas con esa función. Vamos a agarrar una función cualquiera, una de las funciones lógicas, la función sí, que en esa vamos a trabajar. Esta función no tiene, o sus argumentos máximos que tiene son la prueba lógica y el valor si es verdadero y el valor si es falso. Bueno, aquí te habla generalmente de lo que es la función en esta parte. Te dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve una valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, como yo estoy seleccionado en la prueba lógica y me está resaltando en negrita y me dice que la prueba lógica es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Me selecciona acá, me cambia al valor si es verdadero y me dice que este argumento es el que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Entonces, si acá se está cumpliendo el valor que estoy ingresando acá, que ahorita vamos a ver esa función nada más para explicación que estoy haciendo, les doy un repaso. Ok, entonces cuando en los argumentos que te está seleccionando es lo que debes de hacer para que esa función se ejecute correctamente. Entonces, voy a cerrar el asistente de función y vamos a pasar a explicar la función sumar puntos y porque esa voy a hacer un primer ejemplo. Si me voy acá a funciones lógicas, no, perdón, me voy a ir acá a suma y acá a más funciones, deja decirle, a ver, no, me está ejecutando la función que está acá. Me selecciono acá, me voy acá y le voy a decir sumar y voy a decirle ir para sumar puntos sí. Ya me la seleccionó y entonces esta función
me está pidiendo tres argumentos. Los que son obligatorios me lo está resaltando en negritas y los que son opcionales me lo resalta no en negritas, ¿no? Entonces, vamos a abrir el archivo para hacerles el ejemplo en el trabajo que vamos trabajando para hacer ese primer ejemplo con esta función. Ahorita pasamos a otro ejercicio, terminando este pasamos a otro ejercicio que vamos a trabajar también cuando trabajamos con varios datos. Creo que los que estuvieron trabajando en los videos anteriores ya han de tener este archivo y sobre todo ya trabajado. Si es el caso que estás por primera vez aquí, te recomiendo que empieces a ver el video desde el capítulo número 1, que fue la introducción. Ahí te explico todo lo que vamos a englobar en este curso. Y en el capítulo 2 ya empezamos a ver los fundamentos de Excel. Entonces, te recomiendo que vayas a verlos para que llegues hasta donde vamos ahorita. Si no, no vas a poder trabajar con la información. Entonces, vamos a hacer la función aquí. La voy a hacer aquí en esta celda que está de color amarillo. Voy a irme, puedo llamarla acá, sumar.si. Como yo ya sé que esa función se llama así, pues entonces yo ya la puedo llamar escribiendo igual y escribir el nombre de la función. Cuando ya me aparece acá con el tabulador, que es esta tecla que está acá con tabulador, ya la puedo seleccionar. Entonces tabulador y ya me abre el paréntesis, ya me indica los criterios o los rangos que necesito ir completándole. Entonces, me dice que para esto necesita un rango. Esa función, si me voy al asistente de acá y me dice que el rango es el rango de celdas que deseas evaluar. ¿Qué me está diciendo? Que si yo quiero, en este caso, mi criterio es que deseo sumar todos los cuadernos o venta de cuadernos que yo hice en esta tabla. A ver, déjame ir hasta esto acá por ahorita. Quiero sumar todos los cuadernos donde están los productos. Acá déjame filtrar nada más cuadernos, cuadernos, acá está. Quiero hacer la suma de todos los cuadernos, que son estos. A ver, vamos a hacer con control shift flecha hacia abajo y me dice que hay una suma de venta de cuadernos de 2.343.487.68. Voy a hacerlo con la función sumar.si para ver si me trae ese resultado. Igual, sumar.si, rango, y me dice que es el rango de celdas que debo de sumar con respecto al criterio que estoy evaluando. Entonces, me voy a mi tabla y le voy a decir que son los artículos. A ver, ¿dónde están los artículos? Es esta columna. Cuando me selecciono acá, a ver, aquí ya me marcó dos veces. Nada más le voy a decir, me selecciona acá y me selecciona esto. Me dice el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre de la columna, que es correcto. El criterio, ¿cómo se llama el criterio? El criterio lo tenemos acá. A ver, déjame borrar porque regresé en la hoja. Mi criterio es este. A ver, déjame borrar aquí nada más hoja 3 para que esté directo aquí nada más en esta hoja. Entonces, es el valor que tengo acá. ¿Y cuál es mi rango suma? Ahora sí, voy a la hoja, busco mi total que deseo sumar, que es este, la venta total, y ahora sí, cierro paréntesis y voy a dar enter. Y aquí está el valor que me está trayendo, que me dice que es el mismo valor que yo saqué hace un rato acá, mira que es el de 2.343.487.68. Acá igual 2.343.487.68. Como tenemos lista desplegable, entonces yo ya puedo ir filtrando y ya la función se va actualizando. Vamos a regresar y vamos a pasar a resolver un caso que tenemos aquí. Mira, vamos a ver las referencias relativas, absolutas y mixtas en fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestro teclado tenemos esta tecla. Esta tecla es importante porque trabajamos a veces con bastante información y a veces arrastramos fórmulas y queremos que no se muevan ciertos o queremos poner ciertas reglas. Entonces, antes de continuar, acá tengo que llenar la tablita, tengo que copiar estos datos. Yo creo que muchos haríamos esto. Haríamos esto.
pero Excel cuenta con una función que lo podemos hacer para no vernos ahí pasando dato por dato. Podemos hacer uno, como tenemos el mismo orden, producto uno, producto 2, producto 3 hasta producto 5 y tenemos ese mismo orden en filas, entonces nada más vamos a copiar y vamos a seleccionarnos acá, vamos a darle clic derecho o bien a inicio y aquí en pegar vamos a buscar la opción que dice transponer. Entonces le voy a dar clic y ya me pegó los valores de manera a orden de una fila. Déjame copiar acá formato, pasarlo acá. Ahí está, nada más déjame ponerle en pesos. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un aumento y ese aumento lo tenemos que multiplicar o resolver el caso del F4. Mira, acá les traigo esta imagen. Cuando nosotros vemos una fórmula de esta manera, por ejemplo, selecciono esta fila y en este caso la letra, recordemos que es la columna, el nombre de la columna. El número es el nombre de la fila. Cuando está el signo de pesos detrás de la letra, quiere decir que estamos fijando la fila y en ese la columna, perdón. En ese caso, la referencia de columna es fija, pero la fila se puede cambiar al arrastrar la fórmula. Vamos a ver, déjame mover la fórmula que hice acá, la voy a poner acá, porque estoy seleccionado acá. Entonces, por ejemplo, si yo pongo uno, 2, 3 y 4, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo arrastro, estoy poniendo solo fija la columna, ¿no? Entonces, si yo arrastro hacia abajo, la fórmula se mueve, mira, o la referencia se mueve, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo arrastro a las columnas? La fórmula está fija, o sea, la referencia está fija. En el caso, cuando está en la letra y el número de la fila, el signo de pesos, entonces esa referencia se llama referencia absoluta. Dice, fija la fila y la columna, es decir, al copiar o arrastrar la fórmula, siempre se referirá a esta celda específica. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, siempre va a estar en esa fila, no va a dejar esa fila, ahí está. Arrastro filas a columnas, perdón, igual, no se va a mover esa referencia, es una referencia absoluta. Ahora, cuando la referencia está o el signo de pesos está solo en el número, quiere decir que esa fila está en absoluto. Entonces, si yo arrastro, siempre esa fila va a estar, no va a pasar a las filas hacia abajo, no se va a arrastrar a las filas hacia abajo, siempre va a estar en esa fila. Al igual, si yo arrastro a columna, entonces ya se va a ir arrastrando, por ejemplo, pongo 3 acá, se va a ir arrastrando a la, o va a seguir la fórmula. Entonces, acá ya pasa esta y pasa esta, pero, bueno, aquí sí, déjame arrastrar hasta acá y ahí está, mira. Siempre va a ir siguiendo o se va a ir arrastrando la referencia a la siguiente columna y esa referencia se llama fila fija y la otra es columna fija y cuando está solo sin los signos de pesos es una referencia relativa. Quiere decir que tú puedes arrastrar a las filas, a las columnas se mueve la referencia, arrastras a las filas, se mueve la referencia hacia abajo, siguiendo las filas, al igual siguiendo las columnas. Entonces, esa es la diferencia que tienen las referencias relativas, absolutas y mixtas. Entonces, vamos a lo que plantea o lo que se plantea este ejercicio es que si esta venta es de 3,400 y me dice que al siguiente mes ya debe de aumentar el 5%, al igual que todas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es cómo resolveríamos este caso. Este caso, si estamos pensando en arrastrar la fórmula hacia abajo, pues entonces, ¿cuál referencia utilizaríamos? En este caso, vamos a hacerlo. Si yo le digo que multiplique el 5%, entonces aquí va a ser el más por ciento, entonces tengo que poner 1 más esto, ¿no? Entonces para que me dé, no, perdón, a ver, acá vamos a ponerle entre paréntesis, ahí está. Recuerden las operaciones matemáticas, aquí sí.
Entonces, ¿qué va a pasar? Como no estoy poniendo esta celda en una referencia ya sea mixta o absoluta, bueno, ¿qué va a pasar? Que la fórmula se va a arrastrar y acá ya no me va a estar dando el resultado que yo espero. ¿Por qué? Porque la función se está pasando hacia abajo y si sigo arrastrando y aquí pues me está dando un error porque acá está tomando este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito yo fijar esta fila o esta celda, entonces voy a presionar F4 para ponerle los signos de peso a tanto a la fila como a la columna. Entonces, ahí está. Si ya quieres nada más presionas, quieres que solo se ponga a la fila, entonces, o a la columna, presionas otra vez F4 y aquí se puso a la fila. Y otra vez presionas F4, se pone a la columna. Entonces vuelvo a poner otra vez F4 y quito las referencias absolutas, bueno, de la columna fija y pongo a relativa. Entonces presiono otra vez F4 y se pone referencia absoluta. Entonces ahora sí, con toda confianza puedo arrastrar, ¿no? Y me da el resultado que yo espero sin moverse esta referencia. Ahora, si yo quiero arrastrarla hacia la derecha, ¿qué va a pasar? También que se va, bueno, en este caso, ¿cuál es? Sí, va haciéndolo muy bien. Y entonces ya puedo yo arrastrar hacia abajo y ya tengo resuelta ese problema. Todas las ventas cada mes van aumentando, de cada producto va aumentando un 5%, como me lo están solicitando. Ya si me necesitan acá el total, voy a presionar autosuma y acá me dice total de ventas del periodo. También pongo autosuma y doy enter. Ok, entonces yo ya tengo ahí resuelto ese ejercicio. Vamos a pasar al siguiente punto que es validación de datos.